Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mi
luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré. Cristo Mesías, autor de la vida, por siempre cantaré. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, eres perfecto, tesoro del cielo, Jesús, Hijo de Dios. no hay otro nombre que se compare. Aquel que me salvó, aquel que me salvó. Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Eres el que murió por mí, ahora yo vivo para ti. Oh, Jesucristo asombroso, eres grande, poderoso, cantaré. Eres Rey, soberano, consejero, admirable, Padre bueno, cantaré. Eres Rey, que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Que se haga aquí tu voluntad, tu reino, Dios, aquí está. Luz verdadera, alumbra la tierra, por siempre cantaré. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir otro día más la palabra del Señor con ustedes y con todos aquellos que estén viéndonos en este tiempo. Amén. Quisiera que me acompañe
a buscar en la palabra del Señor, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Vamos a tener un tiempo para poder meditar en la palabra del Señor, especialmente esta palabra va dedicada para los padres, pero en general también aplica para todos. La palabra del Señor nos habla directamente al corazón, independientemente si somos padres o, bueno, sea lo que seamos. Amén. Así que el Señor hoy nos va a hablar, eso sí es seguro, y espero que pueda abrir su corazón al Señor, al Espíritu Santo, para que hoy podamos recibir esta palabra, amén, como tierra fértil. Deuteronomio 8:1 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos santifica, Señor, nos habla, Señor, y es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Háblanos en este tiempo, Dios, que nuestro corazón pueda estar abierto a ti, Señor, y a lo que tú deseas de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Como le decía, hoy esta palabra tómela para usted, quien sea que esté escuchando en este momento, pero aquellos que son padres, debido a este día especial, podamos también tomarla para nosotros en este sentido y aplicarla en este sentido también. Deuteronomio 8:1, ¿cierto? Leíamos recién. Estas son palabras de Moisés al pueblo de Israel, diciéndole, luego de haberle entregado los mandamientos dados por Dios al pueblo, dice que ellos debían de cuidar de poner por obra todo mandamiento que Él les había ordenado para que vivan. Además, para que se multipliquen y además para que entren y posean la tierra que Jehová había prometido con juramento a sus padres, a las generaciones anteriores. Desde Abraham hasta este tiempo estaba vigente la promesa y seguía vigente hasta que ellos la cumplieran. Amén. Mantenga ahí la Biblia abierta en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a seguir revisando este capítulo y parte del 7 también. Así que ojo con eso, lo vamos a mantener ahí. La verdad es que debemos pensar en esto, que cuando vemos la vida de los israelitas y vemos que a ellos se les dicen, bueno, todo esto que yo les digo es para ustedes, háganlo para que les vaya bien, porque esto es lo que ustedes van a recibir, pero es lo que se le prometió a sus padres. Qué interesante esto, porque nos lleva a pensar, bueno, nuestros padres, en un sentido general, ¿cierto? Nuestros antepasados, hablando aquí de los israelitas, ellos recibieron palabras, recibieron tal vez como historias de vida, de familia, lo que había vivido Jacob, lo que había vivido Abraham, cómo él había recibido esta promesa, y hasta el tiempo de José, ¿cierto? Cómo se había cumplido todo de una manera prodigiosa, y cómo llegan a vivir, ¿cierto? A la tierra de Egipto, y luego cómo ellos fueron multiplicándose hasta convertirse en un pueblo muy numeroso. Conocemos la historia, ¿cierto? Después uno de los reyes de Egipto los desconoce, digámoslo así, los desconoce y los comienza a tratar como esclavos, con miedo a que, ya que eran tantos, comiencen o pudieran volverse en contra de los egipcios. Y bueno, y en ese contexto es que ellos salen después de todo lo que conocemos que hace Dios a través de Moisés y Aarón para liberar
al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, a eso me refiero. Y vemos que hay todo un camino recorrido y luego les toca a ellos. En la vida nosotros también nos encontramos así. Nosotros podemos decir, bueno, nuestros padres tuvieron que pasar diferentes cosas y ahora nos toca a nosotros. Ellos llegaron hasta un punto donde llegamos nosotros, llegaron los hijos, comenzaron a criar, a vernos crecer, a entregarnos una formación y ahora podríamos decir que ya estamos más grandes, nos toca a nosotros continuar. Y es bonito esto. La verdad es que junto con la alegría de vivir, la vida trae dificultades propias de la vida. Estas van cambiando de acuerdo al tiempo y así cada generación le toca sortear ciertas dificultades, ciertos desafíos propios de la vida, pero además estos desafíos propios de los tiempos en que a cada generación le toca vivir. Cada generación tiene que lidiar con sus propios problemas. Nuestros padres enfrentaron problemas que nosotros no vamos a enfrentar, pero sí nos toca lidiar con otras cosas. Y si pensamos hacia adelante, nuestros hijos van a lidiar o van a tener que lidiar con otras cosas que a lo mejor nosotros vemos que están comenzando a gestarse en este tiempo, en nuestra generación. Y es interesante pensar en esto. La verdad es que siempre se dice que los hijos parten desde el punto en que los dejan los padres. Y de ahí en adelante los hijos vienen ya con todo lo que nosotros ya aprendimos, con todo lo que nosotros ya tenemos. Entonces así también cada hijo, mientras más pequeño, el más nuevo, digámoslo así, va recibiendo todo lo que ya costó ganar, tal vez con esfuerzo, tal vez sin tanto esfuerzo, pero se pudo ganar que antes no se tenía. Entonces el último agarra todo lo que los primeros no tuvieron y ahí, bueno, le tocó, a cada uno le tocó en su tiempo ciertas dificultades. No es que al último no le vaya a tocar nada difícil, sino que va a tener que vivir otras dificultades propias de su tiempo, propias de la vida. Así también los israelitas que salieron de Egipto tenían un conocimiento de la historia hebrea, tenían las promesas de Dios a Abraham, las conocían, tenían toda esta historia familiar. Recordemos que llegaron como una familia numerosa, pero se terminaron yendo de Egipto como un pueblo extremadamente numeroso que formaron después de salir una nación libre. Ellos tenían este conocimiento, pero además de eso cargaban con el peso de siglos de esclavitud. Tenían impregnadas en la mente, en la conciencia, en el corazón, la cultura egipcia, con sus dioses, con sus ritos, con sus costumbres. Ellos no podían más que pensar como lo hacían los egipcios, porque estaban impregnados de su cultura. Siempre se habla, cuando uno aprende idiomas, en que uno debe pensar en ese idioma que está aprendiendo, llegar a pensar en ese idioma. Cuando uno logra eso es porque adquirió la cultura también de ese idioma que tiene como objetivo aprender. Porque el idioma es algo cultural. Y aquí no solamente se transmitió conocimiento de idiomas, sino que, como decía antes, ellos conocían los ritos, conocían los dioses. Los hebreos tenían, o mejor dicho, habían adquirido todo ese conocimiento también de siglos atrás. O sea, su manera de vivir era básicamente la que los egipcios les habían enseñado que debían vivir. Y no es fácil cambiar de forma de vida, de estilo de vida, de un día para otro. En especial cuando no es una decisión que uno toma por su propia cuenta, sino que
en un momento nos dicen, bueno, ya nos vamos, tomen todo y nos vamos. Por supuesto era algo que ellos querían, pero no se imaginaban cómo iba a ser. Tampoco tenían la oportunidad de decidir, sino que debían aceptar que Dios los iba a dirigir y debían confiar plenamente en Dios y en el liderazgo que Dios había escogido a través de Moisés y Aarón. Y eso fue la parte más difícil tal vez para los israelitas en el desierto. Ellos habían perdido además la oportunidad de entrar. Bueno, finalmente, ¿cierto? Pierden la oportunidad de entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Pero podemos ver, ¿cierto? Por esto mismo, que tuvieron sus luchas y fallaron. Tuvieron que lidiar sus propias batallas internas y fallaron. Tuvieron que, digamos, fueron probados y fallaron. Pero avanzaron. Avanzaron. Se movieron en la medida que el Señor se movía. Cuando Dios se movía, ellos iban tras el rastro, tras esa nube, tras esa columna de fuego que los guiaba. Ellos, a pesar de que fallaron en casi todo, avanzaron. No podemos decir simplemente, no, ellos fueron lo peor de lo peor, ojalá nunca hubiera existido esa generación. No, ellos tuvieron lo suyo, tuvieron su tiempo de luchas, de pruebas, y bueno, no les fue bien, la verdad fallaron por la rebelión que tenían en su corazón, por la idolatría que todavía permanecía en su corazón. Pero aún así avanzaron y llegaron hasta donde pudieron llegar. Y a ellos les tocó salir de Egipto, enfrentarse, y esto no fue algo menor. Les tocó enfrentarse a sus miedos de lo desconocido, de salir, algo así como, bueno, no fue algo como Abraham, que Abraham no sabía absolutamente nada de su destino. Ellos sabían que iban a ir a la tierra de Canaán, conocían que existía, que dónde estaba, pero no habían llegado, no habían estado ahí. Al menos no como personas libres, o para tomar esa tierra. Tuvieron que enfrentarse a sus miedos, a las amenazas del camino. Ellos vieron la mano poderosa de Dios en acción más que nadie, tal vez en la historia, hasta ahí por lo menos, nadie había visto tantos prodigios hechos por Dios. Ellos los vieron abrirse el mar, vieron todo lo que Dios hizo, vieron esta columna de fuego. Imaginémonos, hermanos, todo lo que nosotros leemos a través de la palabra que Dios hizo para poder demostrar que Dios estaba a cargo. No solamente, no me refiero a que Él mandaba y lo que Él decía era lo que había que hacer, no, sino me refiero a mostrar que Él estaba a favor de ellos. Que ellos se quedaran tranquilos, que confiaran, porque ese Dios poderoso, todopoderoso, era el que los estaba guiando. Aún así, no supieron hacerlo. A pesar de todo eso, ¿cierto? De todo lo que vieron, del despliegue de poder de Dios, no entraron a la tierra prometida. No pudieron conseguirlo. Ellos sabían que Dios iba a destruir a sus enemigos, pero también sabían que Dios no lo iba a hacer todo de una vez. Si nosotros leemos el capítulo 7, versículo 22, un poquito antes de lo que leímos al principio, en el 7:22, nos dice: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Les dice, Dios echará a estas naciones de delante de ti. Amén, hasta ahí, aleluya, gloria a Dios. Lo recibo, dirían algunos, ¿cierto? Pero dice, poco a poco. Y ahí algunos dirían, lo desrecibo, lo devuelvo, no sé. Señor, pero puede ser al tiro. Pero Dios le anticipa esto, le dice, poco
a poco. Habían propósitos que cumplir. Y uno de esos propósitos era el formar el carácter de ellos. Recordemos que Dios estaba formando a la nación, el carácter de la nación que iba a ser la que iba a llenar, digamos, iba a traer esperanza al mundo. Ellos iban a ser los que compartirían el mensaje de salvación al mundo. Estaba formando su carácter entre tantas cosas que estaban dentro del propósito de Dios. Dios tiene el poder para hacer todo de una vez. Dios puede destruir los enemigos de Israel. Dios puede acabar con nuestros problemas. Pero Él lo hace poco a poco, muchas veces, y prefiere hacerlo por etapas, por lo general, para tratar con nuestra vida, también para formar nuestro carácter. Y al igual que el pueblo de Israel, para formar el carácter de esa nación santa, de ese pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de tinieblas a la luz. Admirable. Esos somos nosotros también, ¿cierto? Esos somos nosotros, aquellos que debemos llevar el mensaje de Dios al mundo. El Señor, a pesar de que puede acabar con nuestros problemas, con cualquier dificultad o necesidad que podamos tener, Él prefiere aprovechar esas oportunidades para trabajar con nuestro carácter, con nuestro corazón, para desarrollar fe en nosotros, para probar nuestra fidelidad. Y muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, fallamos. Pero cuando somos capaces de dejar todas esas cosas que vamos cargando innecesariamente, que no son de Dios, y vamos cargando tal vez, sí, de nuestros padres, desde el tiempo de la esclavitud, vamos cargando de toda esa cultura tal vez del mundo, cómo lo hace el mundo, cómo lo hicieron nuestros padres que a lo mejor no tenían el mejor ejemplo cristiano para poder guiarse. Y nosotros vamos cargando con todo eso para tratar de hacerlo bien, pero fallamos. Ellos tuvieron las luchas, ellos tuvieron sus luchas, nuestros padres tuvieron sus luchas. Y pueden haber tenido éxito o no. Tal vez hemos tenido la dicha de decir, mi papá estuvo conmigo, tal vez no. De cualquier manera, hay alguien que estuvo con nosotros, a quien podemos ver y tomar su ejemplo y decir, hasta aquí estuvieron conmigo y luego de aquí parto yo. No desconozco la historia de mis padres, no desconozco todo el esfuerzo que ellos han hecho, no desconozco todo lo que les ha tocado vivir. Al contrario, agradecemos eso. Y el Señor usa todas estas circunstancias, usa todas estas dificultades, todas las incomodidades incluso, para trabajar con nuestro carácter, para que nosotros lo logremos o no, pasar por estas pruebas de fe, de carácter, podamos avanzar, al menos avanzar en un camino para la siguiente generación. Esta es la manera que Dios usa para hacernos madurar. Ojalá, ¿cierto? Decimos nosotros, nos pueda meter en diario y guardarnos en un cajón por un par de días y sacarnos, y de aquí a fin de semana ya estamos listos, estamos maduros. Pero Dios trabaja de una mejor manera, por supuesto. Con paciencia. Y eso es lo que a nosotros a veces nos falta. Es eso en lo que a veces fallamos. Confianza en Dios es lo que Él espera ver en nosotros. Si afrontamos y vencemos nuestras batallas, podremos
ver el resultado de una hermosa transformación en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero debemos afrontar aquellas dificultades, aquellas cosas que tal vez nos detienen y vencer nuestras batallas en Cristo, en Cristo. Y así vamos a ver este resultado de esta transformación. Tal vez no vamos a haber resuelto un problema, tal vez sí, pero si confiamos en el Señor, lo que sí va a ocurrir es esa transformación, ese reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida. Hay 5 cosas que el pueblo de Israel debía cuidar. Y quiero que me acompañe a leer dentro del capítulo 8 de Deuteronomio. Vamos a ver estas 5 cosas que el pueblo de Israel debía cuidar. En el versículo 1, leíamos recién, ¿cierto? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Aquí podemos ver que el pueblo de Israel debía cuidar esto, era obedecer todos los mandatos de Dios para ser prosperados, para recibir ¿qué? Lo que sus padres habían soñado solamente, lo que ellos no habían recibido, lo que sus padres no recibieron, pero sí habían escuchado de la promesa. Ese juramento a vuestros padres era algo que ellos iban a recibir, si es que obedecían todos los mandatos de Dios. Y esto es lo primero que debemos cuidar, obedecer al Señor, obedecer la palabra del Señor. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo obedezco la palabra del Señor y pensamos que solamente se trata de asistir a la iglesia o de no mentir o algo que nosotros tal vez ya manejamos, ya dejamos de hacer, porque es algo sencillo, pero hay cosas en nuestro corazón, hay cosas en nuestra boca aún que no agradan a Dios y permanecen ahí en silencio y a veces las cuidamos más que cualquier otra cosa, que nadie se dé cuenta de que eso está ahí para no tener que tratar con eso. Pero debemos obedecer todos los mandatos del Señor y esas cosas que el Señor también nos manda a desechar de nuestra vida, también debemos desecharlas. Amén. También debemos cuidar esto. Versos 2 y 3 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuidar? No olvidar el camino del desierto. No debemos olvidar estos tiempos de prueba. No se trata de recordarlos como un trofeo, decir, bueno, yo sufrí más que todos ustedes, así que ténganme lástima o ténganme paciencia, o con esto me justifico de ser como soy. No, no es eso. Lo que estamos hablando aquí es que les dice que no se olviden de lo que vivieron, de lo que tuvieron que pasar, porque eso fue para probar su corazón. No se olviden que están siendo probados. No se olviden que Dios espera algo de nosotros a través de las circunstancias de la vida, a través de lo que pudiera ocurrir de forma natural o que Dios esté provocando ciertas situaciones también, porque Él puede hacerlo. No debemos olvidar el camino del desierto. Dios preparaba el carácter de esa nación, como decía antes, aquellos que iban a bendecir al mundo. Hoy también preparan nuestras vidas, porque somos nosotros, su iglesia, aquellos que deben bendecir al mundo. Pero no podemos hacerlo si estamos llenos de cargas que no nos corresponden. Pasemos las pruebas, no las evitemos, no nos hagamos los locos. Amén.
el Señor está probándonos. Dice, nos hizo pasar hambre para darnos el maná. O sea, Él provocó esto, dijo, ok, no les voy a dar. ¿Para qué? Para darle algo sobrenatural. Aleluya. Y les da el maná, esto que no había visto nadie antes. Pan del cielo. Amén. Qué bonito debe haber sido, ¿cierto? Y esto dice, para hacerte saber lo que más necesitas es vivir de acuerdo a la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que necesitamos, hermano. Y esta es la respuesta que Jesús le da, ¿cierto?, a Satanás cuando lo está tentando en el desierto. Mateo 4:4 dice, si tienes hambre, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le responde este texto, le cita este texto de Moisés. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es algo que debemos cuidar, de no olvidar. Que en el desierto, a pesar de que seamos tentados, lo más importante no es lo que nos falta, aquello que no hemos logrado comprar, aquello que no hemos logrado tener, aquello que no hemos logrado ser, sino Dios. Así. Dios es lo más importante. Dios debe ser lo primero, nuestra prioridad número 1. Ellos fallaron en esto porque querían satisfacer sus deseos. Tenemos hambre, queremos comida. Ya. No queremos esta comida, queremos carne. Al final Dios les fue dando todo lo que ellos pedían, pero ese satisfacer eso resultó la falla de las pruebas. Muchos de nosotros, o muchas personas en general, pueden pensar que la vida se trata de disfrutarla, se trata de pasarlo bien, de satisfacer sus propios deseos, y dejan de lado todo lo que Dios nos ha enseñado. Eso es un fallo. Tampoco debemos olvidar esto, o mejor dicho, debemos cuidar esto que está en el versículo 4, que dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Interesante esto, la ropa no se les puso vieja, no se les rompió, las chalitas impecables, no sufrieron daños físicos en este sentido, y nos lleva a pensar en esto, a que debemos reconocer que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y así como somos sus hijos, Él también nos corrige cuando es necesario, Él nos disciplina. Pero ¿por qué hace esto? Porque nos ama. Lo hace para nuestro propio bien. En el 5 dice, leí el 4 solamente, el 5 dice que reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Ya? Debemos ser agradecidos en primer lugar de todo lo que nos da, que a veces damos por hecho, que tenemos comida, tenemos ropa, tenemos casa, etc. Damos por hecho que esto es así y que lo ganamos a puro esfuerzo, pero en realidad es Dios el que nos ha dado todo. También lo que hablábamos en el versículo 5, debemos reconocer a Dios como Padre. Y un padre tiene toda la autoridad para corregir. Amén. Así que padres, corrijan a los hijos nomás. Y en el verso 11, un poco más adelante, 11 al 18, esto es más largo, ¿ya? Pero le voy a invitar que después lo pueda leer. Capítulo 8, verso 11 al 18, encontramos varias cosas de Dios, que Dios le dice, al pueblo de Israel. Parte así, dice: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Estoy leyendo la NTV. Ten cuidado de no olvidar al Señor, tu Dios, al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata, tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado.
No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Amén. En el desierto, el 16, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte, para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. El verso 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Amén. Ahí hasta el verso 18. No debemos llenarnos de orgullo, hermanos. No debemos llenarnos de orgullo en la abundancia y olvidarnos de Dios. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces nosotros llegamos al momento de pedir por algo para que el Señor provea. Llegamos al momento de dar gracias, pero luego nos olvidamos de eso y comenzamos a disfrutar lo que Dios nos dio y estamos más agradecidos de la bendición que de aquel que bendice. Y nos preocupamos más de la bendición que de aquel que la dio. Esto no debe ser así. Proverbios 30, 8 y 9 dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. En otras palabras dice: no me des ni mucho para negarte, ni me des poco para blasfemarte. Debemos encontrar ese equilibrio y sea que tengamos mucho o poco, podamos ser agradecidos del Señor. Amén. Él, de todas maneras, Él suplirá todo lo que nos falta. Debemos confiar en Él y pedirle, porque Él es nuestro Padre y a Él le encanta que un hijo se acerque a Él, aunque sea a pedirle, pero que lo hagamos con un corazón humilde. La verdad es que esta generación de israelitas, estos que salieron de Egipto, que estuvieron 40 años en el desierto ahí dando vueltas, avanzando como podían, no consiguieron guardar el pacto de los mandamientos de Dios. Olvidaron el camino, olvidaron todo lo que vivieron en el desierto y se centraron en lo material, en lo que tenían y en lo que habían perdido. Se volvieron quejumbrosos y no agradecidos. No aceptaron la disciplina del Señor ni mucho menos su paternidad. Y se llenaron de orgullo ante el más mínimo logro. No entraron en la tierra prometida y solamente la siguiente generación lo consiguió. Hubieron dos excepciones, Josué y Caleb, y lo consiguieron porque aunque tenían lo mismo que los demás, vivían en la mismo tipo de casa, vivían con las mismas comodidades que el resto, dice la palabra del Señor que ellos tenían un espíritu diferente. Un espíritu diferente. No solamente eran positivos y veían las cosas, no, si puede que salga, vamos nomás con ganas y con alegría y en una de esas resulta. No eran positivos simplemente, sino que ellos confiaban en Dios. Ellos tenían la certeza de que Dios, en su poder, en su autoridad, podía hacer todo lo que había hecho antes, todavía en el futuro. Y por eso ellos querían seguir avanzando. Ellos vivían de acuerdo a las palabras entregadas por Dios, creían en sus promesas y eran fieles a ellas. Quiero que recordemos de nuevo Deuteronomio 8:1. Lo voy a volver a leer. Dice: cuidaréis por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. No necesitamos, hermanos, repetir los mismos errores que nuestros padres. No quiero destacar aquí solamente lo malo que pudieran haber hecho nuestros padres. Por supuesto, son humanos, son personas igual que nosotros, y
y se equivocaban tanto como nosotros. Han vivido más. Y nosotros los hemos visto desde cuando éramos más chicos, en especial desde un punto de vista de hijo, que es muy diferente a cómo lo vemos cuando ya crecemos. Nos damos cuenta que muchas de las cosas que ellos hicieron, que tal vez antes considerábamos errores, hoy día las consideramos distintos, porque entendemos la situación que ellos estaban viviendo en el momento y tuvieron que hacer lo que hicieron. Pero aún así no necesitamos repetir los mismos errores que ellos cometieron. Podemos seguir avanzando desde donde ellos nos dejaron, o desde donde ellos van ahora, si hoy todavía están con ellos. Podemos ir aprendiendo de los errores, sin juzgar. Podemos tomar esa experiencia, hacer un análisis y poder avanzar, tal como lo estamos haciendo hoy día con el pueblo de Israel. Estamos viendo sus errores y nos damos cuenta de que, si yo dejo de hacer esto, la vida va a ser mucho mejor para mí y mi familia. Hoy, como hijos de Dios, tenemos mayores y mejores recompensas de bendición, promesas de bendición. Pero debemos considerar lo que dijo Juan, ¿cierto? Ahí en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Amén, aleluya, dijeron algunos, amén. Así como prospera tu alma. Que pueda ser algo que involucre todas las áreas de nuestra vida y no solamente pensar en esa prosperidad de cosas o de salud, que es lo primero que buscamos. Señor, me falta esto, se me acabó el gas, no sé, lo que sea. Amén, y Dios puede suplir eso, no tiene problemas con eso. También puede sanar. Amén, aleluya. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? Yo sé que hay muchos testimonios de eso y aún Dios lo puede hacer. Pero no nos podemos quedar solo en eso y buscar esa bendición, esa prosperidad, sino que debemos pensar en esto. Así como prospera tu alma. Busquemos esa relación que necesitamos tener, esa comunión que Dios quiere tener con nosotros, para que el resto, esa prosperidad de cosas y de salud, pueda ser una consecuencia de nuestra comunión con el Señor. En la NTV dice el mismo versículo, dice: querido amigo, esta es una carta a un amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. No dejemos de lado nuestra vida espiritual. No podemos dejar de lado quiénes somos ante Dios. No solo somos un rol, no solo somos un proveedor en la familia. Incluso ni siquiera nuestros hijos esperan solo dinero o comida de nosotros. Esperan mucho más de nosotros, que seamos sus padres, que seamos alguien influyente y para bien. Las cosas, lo material, incluso la salud, no lo son todo. Como si debiera preocuparnos nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Y eso también, como padres, es nuestra responsabilidad en nuestra familia. Aprendamos del camino que nuestros padres han recorrido, de sus aciertos y de sus errores. Obedezcamos a Dios. Recordemos nuestro camino recorrido, así como el pueblo de Israel. Y sobre todo, hermanos, glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Mientras que obedecemos su voluntad y guiamos a nuestros hijos para que glorifiquen a Dios con sus vidas. Amén. Igual que nosotros, que seamos sus modelos de cómo tener comunión con el Señor.
Colosenses 3:2, y con esto ya estamos terminando, nos dice, y esto es un versículo que quiero recordar de principio de año, que me hubiera gustado que tomáramos como nuestro para este año, ¿cierto? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y recordemos este último versículo que leíamos recién, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, hablando Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. No descuidemos nuestra responsabilidad, no descuidemos lo esencial, lo primero, nuestra comunión con el Señor, hacer la voluntad de Dios. Amén. Independientemente de nuestro pasado, independiente de cualquier otra cosa vivida, busquemos al Señor y avancemos. Saltemos, pasemos por esa prueba y salgamos victoriosos. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando, en especial por aquellos que son padres. Señor, te pido que tú les puedas bendecir. Así como prospera su alma, Señor, también puedan ser prosperados económicamente, Señor, en lo material, en todo lo que respecta a la salud también, Señor. Bendiga a sus familias, Señor, y por sobre todas las cosas, te pido que seas tú poniendo un deseo ferviente en sus corazones de tener comunión contigo, de volver, Señor, si habían dejado de hacerlo, volver a tus pies, volver a tu trono y arrodillarse, postrarse delante de ti para buscarte y declararte su Señor, su Rey, su Salvador. Padre, que tus palabras estén en nuestro corazón y que queden guardadas como el mayor tesoro que podamos transmitir a nuestros hijos. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en todo. Amén. Bendiciones. Cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante tus pies, Jesucristo es cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante tus pies, Jesucristo es Rey, Jesucristo es
Hermanos, buenos días, les saludo en el amor del Señor. Sabemos que hoy es un día especial, se celebra el Día del Papá, así que deseo a todos los papitos de nuestra iglesia y los papitos que pudieran estar viendo esta programación, desearles un feliz día y que pasen junto a su familia. Muchas bendiciones.